Hebreos capítulo 10, versículo 35, dice así la palabra del Señor. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, un grande premio, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Puede decir amén a la palabra de Dios? Es decir, nosotros no somos de esos que retrocedemos. Hace algunos años se hizo muy popular en nuestra querida Argentina un programa de televisión que de algún modo anunciaba como el premio mayor era encontrar la llave de la felicidad. Y algunos soñaban con esa llave de la felicidad para encontrar el viaje a Bariloche. Y creo que tal vez alguno de ustedes estuvo por allí participando. Después me dice si ganó, perdió. La llave de la felicidad a veces se asociaba a tener un autito, el departamento. Pero esa llave de la felicidad a veces va teniendo ciertas características personales que la idea era soñar tal vez con alguna herencia que nunca llega. Pero cualquiera de esas llaves, ya sea el viaje a Bariloche, el auto, el departamento, son cosas que van pasando. Que sí, te alegran el momento, hay un momento de felicidad, pero de golpe uno dice, ¿qué es lo que queda de todo esto? Todo es efímero, todo pasa tan rápido. La palabra de Dios en este primer versículo que estamos leyendo aquí en Hebreos 35 nos dice de alguna manera en confianza a Dios. Mira, hay algo que no tenés que perder. Hay algo que no tenés que descuidar. Hay algo que no lo tenés que dejar olvidado por ningún lugar. Justamente, ¿qué tiene que ver? No pierdas tu confianza en Dios. Y cuando hablamos de la confianza en Dios, estamos hablando de creerle a la palabra de Dios, de creerle a las promesas de Dios, de posicionarnos en esa palabra, de tomar en esa gracia del Señor, saber de que las bendiciones que Dios tiene para nosotros están allí reflejadas en su palabra y tenemos que vivirla. Pero hay veces pareciera que si tuviéramos un nivel de confianza en Dios, a veces tal vez nos daría niveles muy bajos. Porque a veces nuestra confianza en Dios depende de cómo te sonría la vida. Cómo de algún modo no fue la semana. Imagínate que en estos días recibiste un WhatsApp de parte de tu trabajo, de tu empleador, y te dice que te ascendieron. O que te hicieron responsable, te dieron la gerencia en algún lugar y sos ahora el gerente de esa área en esa empresa y tu sueldo, bueno, se multiplicó por 5, por 6, por 10. ¿Viste? Ya está, amén, gloria a Dios. Venimos cantando, ¿viste? Entrando. ¡Qué felicidad! No importa. Veía en el noticiero algunas situaciones de algunas personas que en estos días, ante la incertidumbre, en vez de recibir un WhatsApp diciéndole, mira, te aumentamos el sueldo, recibieron un telegrama diciendo, hasta acá llegamos. ¿Cómo estaría nuestra confianza en Dios en ese momento? Y medio, viste, ¿te acordás de esos versículos que están en Isaías que dice, y yo como gusano de Jacob, viste, venimos medio arrastrándonos? De algún modo, Señor, por favor, ten misericordia. Claro que nos afecta. Pero la confianza en Dios, de algún modo, tiene que estar por encima de las circunstancias que te rodean.
Mire, si cerró su Biblia, yo le pediría que otra vez la vuelva a abrir. Hebreos capítulo 10. Porque quiero que podamos ver a la luz de esta carta que Dios ha preservado, Dios ha guardado. ¿Por qué Dios permite que esta carta llegue a la iglesia primitiva? Los mismos hermanos, la misma fe, la misma confianza en el mismo Señor que tenemos nosotros, nuestros hermanos en el siglo I. ¿En qué se basaba la confianza de ellos? ¿Cuáles eran las circunstancias que los rodeaban? Y si ya encontró de vuelta Hebreos capítulo 10, fíjense lo que dice versículo 32. Pero traed a la memoria, o sea, les está diciendo a ellos, recuerden, a nosotros nos dice, tengamos en cuenta entonces qué es lo que ha pasado. Los días en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Pero permítame ir por parte. La confianza en Dios no se basa en lo que a mí me gustaría tener. No se basa en ideas de un mundo sin problemas y crear castillos en el aire. La confianza en Dios se basa en la obra del Espíritu Santo, trayendo luz a nuestra mente, a nuestro corazón. Trayendo luz para saber, reconocer que necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Que necesitamos de la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestra vida. Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 4 y 5. Y señale allí Hebreos porque vamos a seguir leyendo algunas cosas. En él estaba la vida, está hablando de Cristo, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandeció y las tinieblas no prevalecieron, no pudieron apagar la luz contra ellos. Cristo es la luz. La palabra de Dios es la luz. Y así como la iglesia primitiva fue iluminada por el mensaje del Evangelio, por la obra del Espíritu Santo, cada uno de nosotros en algún momento en nuestra vida, a veces estando aquí en la reunión, a veces mirándola a través de un programa en las redes, a veces en el testimonio de que alguien te compartió, Dios empezó a trabajar en tu vida. Dios empezó a obrar y es la obra del Espíritu Santo. Si no está la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo trayendo luz a nuestra vida, estamos basados nuestra confianza solamente en algo que me gusta, que me hace sentir bien. El tema, que estos hermanos que fueron iluminados, inmediatamente la vida se le puso complicada, difícil. Combatieron, vos fíjate las palabras que estaban utilizando. Habla de un combate, de una lucha. ¿Qué está diciendo? Que el poder de las tinieblas va a tratar de apagar la luz del creyente. La confianza del creyente. La esperanza del creyente. Que tu fe, en vez de crecer, sea cada vez menos. Fíjate lo que está contando. Tenés allí Hebreos capítulo 10. Fíjate cómo sigue. Nosotros leímos el versículo 32. Por una parte, ciertamente, está hablando de los padecimientos, vituperios y tribulaciones. Y fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque también de los presos, y de los presos que está hablando acá, no está hablando del preso que se llevó lo que era lo ajeno. Está hablando de los presos por causa del Evangelio. Está hablando de los que sufrieron persecución por causa de su fe. Entonces vos fíjate lo que está diciendo acá. Y de los presos llegasteis a compadeceros, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo,
sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Estos versículos de alguna manera me estremecen. Estos versículos de alguna manera me confrontan. De alguna manera estos versículos me llevan a pensar: Roberto, ¿cómo está tu fe? ¿En qué está tu confianza? Inmediatamente uno dice, bueno, lo que tiene cada uno es de cada uno, el derecho a la propiedad privada. Y lo defendemos y peleamos. Y a veces llegamos a situaciones donde aún las cosas no son tan cristianas, defendiendo mi derecho, defendiendo lo que yo tengo. La palabra de Dios de algún modo nos pone estos versículos que yo sé que nos incomodan, que yo sé que te confrontan con tu fe. ¿Cuál es el grado de tu confianza? De algún modo estos versículos me plantean crudamente: Roberto, ¿cuánto es tu confianza? A ver, si hoy no tenés nada, perdés todo, ¿cuál es tu confianza? Pero no solamente está diciendo, miren, pasaron por problemas, padecimientos, esa palabra que habla pero de un montón de problemas, de dificultades, injusticias. Fueron puestos como espectáculo. ¿Sabes qué significa eso? La palabra espectáculo en el griego es teatro. Bueno, hicieron un espectáculo de aquellos que manifestaban su fe en el Señor. De aquellos que decían, yo sé que Dios es mi amparo y fortaleza. Yo sé que la sangre de Cristo me lava, me limpia de todo pecado. Muy bien, la presión de la sociedad de ese momento los llevaba a hacer un espectáculo. Por las dudas, para que si había alguno por allí pensando en hacerse creyente, que lo piense más de una vez. Mira lo que te espera. Y no solamente eso, sino prisión. Y la pérdida aún de la misma propiedad privada. Por eso yo decía hoy al principio, hermanos, a veces no somos conscientes de la libertad que tenemos. Y tenemos que ser agradecidos y utilizar esa libertad que Dios nos da justamente para que el reino de los cielos sea extendido. Para que nuestra confianza en Dios esté proclamándose. Para que la verdad, la luz del Evangelio siga iluminando aún en lo más oscuro de los corazones. ¿Qué vamos a esperar? El escritor a los hebreos de alguna manera le dice, hermanos, acuérdense, el Señor iluminó sus corazones. La luz de Cristo, la luz del Evangelio afectó de tal manera tu vida entera que ante los problemas, ante los sinsabores, las injusticias, las maldades de aquellos que no quieren tener en cuenta a Dios, te establecieron con gozo. Porque fíjese que dice, perdieron aún sus propiedades con gozo. En el idioma original dice, ustedes se abrazaron en medio de la crisis en el gozo que el Señor da. Eso me lleva a un análisis más profundo para mi vida. Vio, en casa tenemos, y sé que en cada uno de sus casas hay distintos peines. Para algunos, yo sé que el peine ya es una pieza de antaño. Pero Hebreos de algún modo nos habla y nos desafía cuando dice no pierdas esa confianza. En el original está diciendo no tires por la borda. No tires por la borda tu fe. No tires por la borda tu decisión de seguir a Cristo. No tires por la borda la decisión que alguna vez hiciste bautizándote.
Porque cuando llegan los aprietes y uno dice, bueno, ¿dónde está mi confianza? Bueno, no importa, ya está, yo necesito esto. Estamos tirando por la borda eso. Lo estamos tirando, nos estamos olvidando. Y la palabra del Señor nos desafía en esta noche. Mira, hay algo que te tenés que llevar en tu corazón. Esa palabra, esa seguridad de decir, Señor, yo quiero seguir perseverando. La paciencia habla de eso, de permanecer, de perseverar, de estar. ¿Se acuerda esa vieja canción? Aunque la tierra tiemble. ¿Cómo sigue? ¿Se acuerda los que lo conocemos de hace tiempo? No me obliga a cantarla, por favor. Aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Empieza diciendo, cielos y tierra podrán pasar, más su palabra. Hasta ahí nomás canto. Más su palabra, claro, no pasará. Habla de que Dios es nuestro amparo. Entonces allí la palabra del Señor te dice, mira, es necesaria la paciencia. ¿Por qué? Porque en realidad la confianza en Dios, yo sé que Dios desborda bondad y gracia, pero la bondad de Dios en su suprema expresión que fue dada a través de Jesucristo, esa bondad de Dios solamente puede ser superada cuando estemos juntos en la presencia del Señor. Por eso la palabra de Dios, estos próximos versículos que usted lo tiene allí en su Biblia como si fueran versos, es una antigua canción de la iglesia primitiva. Aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Puede decir gloria a Dios por esto? ¿Sabe lo que la palabra de Dios te está diciendo? Dios no se olvida de tu vida. Dios no te tiene, no sos ningún desconocido. Dios sabe absolutamente quién sos, sabe absolutamente todo de lo que te está pasando. Y yo sé que a veces puede ser muy duro cuando uno pone la confianza en Dios y el entorno laboral, el entorno familiar no es de aquellos de la fe. Y hay burlas, hay críticas, hay insultos, hay situaciones difíciles. Pero la palabra del Señor en esta noche nos desafía y te dice, no pierdas tu confianza en el Señor. No tires por la borda. Desecha ese pensamiento de mirar atrás, de dejar todo este concepto de la confianza en el Señor. No, ¿sabes por qué? Porque Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Y aunque tengamos que pasar por situaciones tan angustiantes, tenga la certeza que el gozo del Señor va a rodear a cada uno de sus hijos. El gozo de la presencia de Dios. El gozo de la presencia del Espíritu de Dios. Estos versículos nos dan un pantallazo de que la fe en Dios a veces es tan diferente a lo que nosotros confiamos. Porque nosotros decimos confío en Dios hasta acá. Y acá te está diciendo a más allá de ese hasta acá. Aún perdiendo, aún no teniendo nada, aún de alguna manera diciendo, Señor, si las situaciones se ponen tan complejas. A lo largo de la Biblia, usted va a encontrar muchas historias. Y generalmente las historias están allí en juego. ¿Le creo a Dios o no le creo a Dios? ¿Confío en lo que Dios me dice o no confío en Dios? A modo de ejemplo, ¿se acuerda de Naamán, el general sirio? Condecorado el tipo, héroe de guerra, impresionante. El problema, una gran enfermedad que no tenía solución. Leproso. Y una chiquita. Fíjese el testimonio de alguien que confía en Dios. A pesar que perdió su familia, perdió su patria, estaba secuestrada justamente en ese territorio. No guardó rencor, sino que dio testimonio. Le dijo, si mi Señor supiera, conociera al profeta de Dios que está en Israel, él oraría y Dios lo sanaría. Ese pequeño detalle fue esa semilla de mostaza de fe que Naamán creyó y dijo, listo, yo me voy. Aunque la fe de Naamán estaba de alguna manera contaminada con ideas personales. Él pensaba, dice, bueno, llego yo,
Más o menos me reconocen, van a poner la alfombra, me van a hacer la guardia de honor, el profeta va a salir, va a mirar al cielo, va a levantar los ojos. ¿Viste cuando vos te imaginás, voy a ir a la iglesia, el pastor va a venir, va a orar, va a imponer las manos? Y ese día el pastor Roberto se rajó rápido, ¿viste? Entonces voy a decir, ¿cómo puede ser esto? ¿De qué manera? Y Eliseo le manda a decirle que se zambulla en el Jordán 7 veces. ¿Cuáles eran las voces de desánimo que oía Naamán? No, si en Siria hay ríos más limpios. ¿Por qué? Porque los conocía, la experiencia, el conocimiento, la lógica, la prudencia. Eran voces que iban en contra de la confianza en Dios. Muchas veces así actuamos. Tenemos un montón de voces dentro nuestro. Mi lógica, mi historia, mi prudencia, mi experiencia. Y me hacen perder esa confianza en Dios. ¿Te acordás de Jairo? Jairo vino desesperado ante Jesús, un principal de la sinagoga. Su hija de 12 años estaba muriendo. Y Jesús va a la casa, pero en el medio del camino hay una mujer que está enferma. Todo se dilata, pareciera que Jesús llega tarde. Y ahí está Jairo, ahí en el medio. Y llegan de la casa de Jairo diciéndole, mira, no molestes más, Jesús, ya se murió tu hija. Las voces para callar la confianza. Doña Evidencia, diciendo, yo ya la vi a tu hija muerta, ya está, ya no hay solución. Pero cuando tenés tu confianza en Dios, no cuenta la lógica, no cuenta la prudencia humana, la sabiduría humana no cuenta, queda en segundo lugar. La confianza en Dios se sobrepone a todas las cosas. Pero esa confianza en Dios, allí está, perseverando, confiando y con paciencia. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios tiene la última palabra. Y aún un poquito. Y el que ha de venir, vendrá. Y usted sabe que tal vez donde hoy más se anuncia lo que el Apocalipsis y los libros proféticos iban diciendo desde hace años sobre las señales del fin, a veces no son desde los ámbitos de la iglesia, sino son los mismos noticieros que van diciendo. Y vos cuando ves, viste, los problemas, las catástrofes, las crisis, las guerras, las peleas, y vos decís, esto ya lo dijo Jesús. ¿Sabe qué? Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, créale. El tema es dónde está nuestra confianza. ¿En dónde está agarrada nuestra ancla? Allí en la confianza. Vamos a ponernos de pie, por favor.